Buenas noches, chicos. Ahorita vamos a ir súper rápido con las fuentes del derecho internacional. Es un tema un poco extenso, pero yo espero, o bueno, no espero, yo sé que lo van a comprender de manera súper rápida porque son súper pilas, así que vamos a ir con eso. Por favor, Tellito, pásale. Ya, para trabajar este tema vamos a necesitar dos cosas. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las dos cosas que les digo son de open source, los pueden encontrar en internet fácilmente buscándolos en PDF o en cualquier formato que sea el de su preferencia. Vamos a necesitar el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Entonces, para comenzar, vamos a empezar, valga la redundancia, con el Estatuto de la CIJ en su artículo 38. El artículo 38 nos da un listado, digamos, de fuentes que la Corte puede aplicar para resolver las controversias. No es una lista cerrada o taxativa, como lo dice aquí, ni establece un orden jerárquico. El orden en el que se establecen los documentos que se mencionan en el artículo 38 no, no es el orden en que se deberán tomar en cuenta, sino que se analizará, perdón, caso por caso. Por favor, a ver, en esta clase participa full Paul. Paul, por favor, léenos el artículo 38 del Estatuto de la Corte para que nos Ay, hagamos una idea. lo que está aquí mismo dentro de lo que está aquí en la diapositiva o lo que tengo que No, buscar literalmente. búscale al artículo 38 y vamos leyendo. Sí, Teo, sigues Ok, aquí. encontré. Dime, Paul. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala las reglas, normas de que la Corte debe aplicar para resolver los problemas legales entre países. Ya, perfecto. Como dice ahí, para resolver problemas legales. O sea, vamos a tomar en cuenta estas fuentes, este listado de fuentes para la resolución de problemas. La Corte no va a discutir si estas fuentes carecen o están dotadas de validez. Entonces, em, es una norma jurídica, nuevamente el Estatuto de la Corte, como ya lo explicábamos en la primera clase, que nace de la práctica de los estados, o sea, de su voluntad como estados de estar agregados a esta norma. Por ende, se entiende que no, que tiene una obligatoriedad propiamente aceptada, que es el derecho internacional, le llama elemento espiritual. No nos vamos a meter muy por ahí, pero deben saber que tratado y costumbre tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque muchas veces el tratado nos va a servir para interpretar una obligación que se ha vulnerado o un derecho que ha sido vulnerado, demás, así como la costumbre muchas veces nos va a ayudar a rellenar esos vacíos de interpretación que la Corte necesita para saber si existe una vulneración o no. Entonces, ¿puede generar tensiones una ausencia de jerarquía formal entre un tratado y una costumbre? Sí, porque muchas veces se va a tener que ponderar entre ellos para saber cuál es el rango de aplicación de cada uno. Pásale, Teo, por favor. Ya. Para no irnos tan espeso, irnos para tan adentro, generalmente ustedes lo que van a utilizar para el tema de corte internacional está reconocido en el 38, numeral 1, literales A, B y C, que ya nos ayudaba leyendo Paul.
que es los tratados internacionales, que como lo veíamos la primera clase, son acuerdos de voluntades entre estados o sujetos del derecho internacional que les producen efectos jurídicos por la obligatoriedad o por el espíritu que ellos mismos se atribuyen al firmar y ratificar los mismos. La costumbre internacional, que es una norma no escrita, pero es constante, uniforme, como les decía, es voluntaria, les decía yo también en la anterior clase, y este elemento espiritual, ¿no? O sea, estamos nosotros mismos, nace de nosotros mismos y no es una imposición de un tercero ejecutar esta costumbre. Y finalmente, los principios generales del derecho. Uno de los principios generales del derecho más famosos y que está recogido en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es pacta sunt servanda. Lo pactado obliga en español y que nos ayuda a entender también estas fuentes. Lo pactado tanto en tratados mediante firma y ratificación como en costumbre internacional, dígase lo que hemos pactado de palabra, nos obliga a cumplir. Entonces, siempre este principio es súper importante, por ejemplo, para entender el funcionamiento de la corte, porque uno no puede llevar a la corte una controversia a la que uno no se ha obligado o uno de los sujetos de la controversia no se ha obligado previamente. Paul, cuéntame. Nada, iba a decirte cuál era el código que tengo que leer, que me estabas diciendo que no se te escuchó muy bien. Ah, ya, a ver, el 38, numeral uno A, B y C, por favor, Paul. No, me refiero al código de que tengo que leer, no. Ah, perdona, perdona, el estatuto El de la estatuto de CIJ. la CIJ. Ya. Artículo 38, numeral. 38, numeral uno. Ok, lo que dice el artículo 38 del numeral uno, literal A, las convenciones internacionales, tratados, acuerdos internacionales generales particulares que establecen reglas reconocidas por los litigantes. El literal B, costumbre internacional, una práctica general de los estados que se acepta como derecho, opinio juris, como tal. Y por último, el literal C, principios generales del derecho, principios generales reconocidos por las naciones. En pocas palabras, podríamos decir que el A es los tratados, la B es la costumbre y la C los principios generales. Sí, perfecto, Paul. Entonces, pásale, Teito, ahorita que ya tenemos esto súper, súper claro. Vamos a comenzar de una con los tratados. Como ya nuevamente hemos visto en anteriores clases, lo hemos tratado, ustedes también ya los conocen, los tratados son papeles básicamente en donde se expresan acuerdos de voluntades entre dos, es lo mínimo, y lo ideal es que sea entre más sujetos de derecho internacional, que produzcan efectos jurídicos y estén regulados por el ordenamiento que los elabora. Su instrumento regulador, como ya decíamos, es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, generalmente le llamamos CVDT, porque tiene un nombre súper largo, de 1969. Cuidado ahí porque hay varias convenciones de Viena, entonces es importante que la que regula los tratados es la de 1969, que lo tengan súper claro porque hay muchísimas convenciones de Viena em, que tratan temas diversos, incluso hay de cultura, de educación, demás, que no van a normar el tema de los tratados internacionales y a lo mejor ustedes se pueden autoinducir al error referenciando otra convención de Viena que no fuera la del derecho de los tratados. En algún rato hablábamos, o bueno, les mencionaba que yo les iba a explicar cómo se hace un tratado. Este es un breve resumen, digamos, de cómo se hace un tratado, porque hablábamos también en la anterior clase del BBNJ, que llevó muchísimos años realizar el BBNJ, pero primero se negoció. Evidentemente, nace una necesidad de normar un área del derecho internacional en la cual existen vacíos o no todos los estados han ordenado reglas de costumbre al respecto y demás. Entonces, lo primero que aparece es la negociación.
se negocia entre estados interesados, estos estados interesados elaboran propuestas, las cuales se presentan a otros estados que tal vez no tienen mucha materia en la cuestión, pero entendiendo que mientras más estados ratifiquen un tratado, es más fácil que entre en vigor una, porque a veces tienen mínimos de estados unidos al tratado para entrar al vigor. Y la otra es, mientras más estados acepten estas reglas, digamos, que se establecen en el tratado como norma, será más fácil su aplicación dentro del sistema internacional. Entonces, ¿qué les puedo decir aparte de la negociación? Es un tema súper largo, nuevamente, se negocia de parte de quienes están interesados en la materia hacia quienes no lo pueden estar mucho. Hay temas que son muy transversales, como hemos hablado, la educación, la cultura, los derechos humanos son sumamente transversales, pero hay otras materias respecto de las cuales no interesan mucho a todos los países. Ejemplo, países que no tienen salida al mar no tendrán mucho interés en firmar tratados correspondientes a la conservación de especies marinas como es el BBNJ. Los tratados no crean, muy importante, derechos ni obligaciones para terceros que no hayan signado el tratado. Esto deben tenerlo muy en cuenta porque muchas veces en las simulaciones de Naciones Unidas a veces se pone muy, muy en tela de duda si estos instrumentos permiten el juzgamiento de algún estado bajo la normativa tanto del estatuto como la de la controversia que origina. Eh, entonces, bueno, negociación es hablar y hablar y hablar y hablarlo hasta que tengamos un documento compacto que resuelva las necesidades de todos los interesados y de todos quienes se hayan unido a la realización de la propuesta. Y dos, que no induzca errores, que no tenga vacíos, que no resulte tampoco perjudicial para un tercer estado que probablemente no haya podido estar en la negociación por cualquier razón aparente. La adopción. Se aprueba el texto definitivo del instrumento. Ustedes como participantes de los modelos de Naciones Unidas deben saber que todo se lleva a votación. En la vida real también funciona generalmente así. No tan de levantar las manos muchas veces, sino de revisarlo y ponernos de acuerdo en bloques muchas veces para mostrar nuestro apoyo al instrumento o al documento que está a punto de ser adoptado. También en el proceso de adopción muchas veces también se realizan correcciones porque en ese momento hay estados que tal vez no han participado de la negociación activamente, pero como lo quieren firmar y ratificar, probablemente dan cuenta de que existen errores o tal vez existen partes que no les favorecen como estados y también va un poco de la mano de la etapa de la negociación. Consentimiento. Firma, ratificación, adhesión, según el caso. Esto también está en la Convención de Viena. Se firman los tratados, se ratifican, o bueno, en el caso del Ecuador, nuestro sistema nos dice que se firman y luego uno se ratifica, o sea, se lo ingresa ya a la normativa interna si es que fuese más, que generalmente siempre lo es, si es que fuese más favorable que la que ya tenemos, se lo ratifica, o sea, se lo inserta, se lo envía al país, digamos, al papel para su estudio y su integración en la normativa nacional, que también discutíamos de esto la semana anterior. O también uno se adhiere. Generalmente esto lo indica el mismo tratado, cómo se va a manejar su inclusión dentro de los países que se quieren insertar en este sistema. Entonces, generalmente el mismo tratado te indica firmas, cuántos tienen que firmar mínimo para que entre en vigor el tratado, o sea, que comience a funcionar la norma que se ha escrito, cuántos estados también deben ratificar para que entre en vigor la norma que se ha escrito, o a veces hay temas de adhesión que suelen ser un poco más
no tanto de tratados que regulan digamos, derecho hard law, derecho duro que se le llama en pequeñas traducciones, sino, por ejemplo, uno se adhiere a una cámara multilateral, a un espacio de diálogo, a un espacio de debate, generalmente funciona un poquito más de esta manera. Les digo, según el caso, no es taxativo que funcione siempre, digamos, si yo me adhiero a la Mercosur, también puedo firmar y ratificar la Mercosur. Entonces, cada tratado te dice su mecanismo de funcionamiento para que el Estado lo ponga dentro de su normativa y comience a trabajar sobre él. Y finalmente la entrada en vigor. Como les decía, la mayoría de tratados funcionan para el Ecuador de firma y ratificación. Una vez ratificado y alcanzado el mínimo de estados que plantea las cláusulas finales del tratado, el tratado comienza a ejercer efectos jurídicos. Les hablo nuevamente, el BBNJ hace poquito alcanzó su mínimo de estados firmantes, entonces hace poquito comenzó a producir efectos jurídicos. Nuevamente, pacta sunt servanda, lo pactado obliga, y los tratados no crean derechos ni obligaciones para terceros que no los hayan firmado. Si hay alguien que no ha firmado BBNJ o BBNG, pues poco o nada tiene que hacer sobre la protección de especies y demás. Puedes pasarle tellito, por favor. Costumbre, este, norma no escrita que surge de dos elementos que se juntan. Esto lo hablamos full, la anterior clase. Un elemento material, nos dice Elizabeth Salmon. Recuerden que esto está tomado del tratado de derecho internacional, perdón, de Elizabeth Salmon, no confundir con el de derecho internacional humanitario. El elemento material, que es la práctica constante y uniforme. Durante muchísimos años, de manera uniforme, se ha venido haciendo así. Reiterado y consistente, dice la doctrina, y observable en su conducta, o sea que es obvio, en pocas. Y el elemento espiritual, la convicción de que dicha práctica es correcta y por eso los estados la realizan, ¿no? No, no tiene que ser una obligación, no tiene que ser porque, vamos a ponerlo así, porque una de las partes se siente mal con la otra al no realizarlo. Eh, tiene este elemento, como yo les decía hace dos clases, me parece, que, o sea, tiene que nacer de una voluntad propia y no y esta consistencia no tiene que parecer una imposición de otro estado o de un organismo también puede ser, o de un organismo del sistema. Hasta ahí, dudas o preguntas porque esto es un poquito complicado, ¿no? Ok, no hay Por problema. mí, ninguna duda, ninguna pregunta de ahí. Sí, está muy interesante, la verdad. Pues. Ya, perfecto. Como les decía también la clase anterior, no existe un grado de coerción, ¿no? O sea, la costumbre no, si bien ya obliga, porque es una especie de pacto, podemos decir cuasi verbal, no implica que un Estado coercione o fuerce a otro, o un sistema internacional coercione o fuerce a los estados que pertenecen a este sistema a realizar la costumbre como tal. Hasta ahí, perfecto. Entonces puede ser general. Toda la comunidad internacional lo practica. Por ejemplo, ejemplos de costumbres generales son las costumbres que derivan del DIH, del derecho internacional humanitario, o particular, regional, bilateral, entre un grupo reducido de estados. Paul, cuéntame. Yo me iba a preguntar, ¿en qué momento o en qué punto del derecho internacional ya se ve el tema de la jurisprudencia? Ya, ahorita pasando esto lo vamos a ver al final. Justin. ¿Qué tal? Tenía una pregunta. ¿Nos puedes dar tal vez un ejemplo, digamos, específico
De costumbre internacional, tanto general como particular, así muy específico, para entender mejor, digo. Ya, perdón, estaba con el micrófono apagado. A ver, un ejemplo de costumbre general, como les decía, las reglas del DIH. Hay más de 200, me parece, reglas del derecho internacional humanitario de costumbre, pero podemos irnos a que, no sé si recuerdan ustedes, cuando uno era niño veía caricaturas y las caricaturas a veces cuando estaban peleando sacaban la banderita blanca y se entendía que te rendías. Entonces, esa aparte de estar también ya normada en los convenios de Ginebra, hay hay mucha normativa de costumbre. Por ejemplo, la regla 87 del derecho internacional humanitario te habla de que se tratará con respeto y dignidad humana a todo aquel soldado combatiente, perdón, le llama el derecho internacional humanitario, que se rinda, básicamente, que decida salir del conflicto, que decida bajar las armas y no participar más de lo mismo. Entonces, bueno, hay muchísimos manuales que hablan de esto, hay muchísimas declaraciones también ya a la fecha que hablan de esto, pero la regla es simple. Trato humano o trato digno a quien haya decidido bajar las armas y dejar de combatir. Entonces, esta es la regla 87 de costumbre. Se entiende por una costumbre general porque los tratados y el sistema en general de derecho internacional humanitario es uno de los más ampliamente aceptados por la comunidad internacional, por el sistema internacional. Eso no quiere decir que no se vulnere, ¿sí? Se vulneran muchísimo las reglas de costumbre y también las reglas escritas o la norma escrita del DIH, pero se entiende que han constituido costumbre general porque antes no existían los convenios de Ginebra, apenas son del 49, si no estoy mal. En cambio, las reglas existieron desde que el hombre comenzó a hacer guerra. Entonces, vamos por ese lado. Generalmente en el DIH se les llama reglas, aunque está bien decirles norma también de costumbre, depende, eso ya, el tratamiento o el nombre que ustedes decidan darle mientras sea costumbre es independiente. Una costumbre particular, regional o bilateral. Por ejemplo, una, una, una costumbre regional, bilateral, podría ser cuando dos estados entre sí llevan relaciones pacíficas por el bien del comercio o de la cultura, de la educación. Vamos a poner un ejemplo. Se puede decir, por ejemplo, que la costumbre bilateral dicta que los estados de ambos lados, es que estoy pensando en una que no es muy compleja. eh, es que tiene un alcance limitado, pero quiero una que sí vayan a... Por ejemplo, hay muchas con este tema de fronteras. Por ejemplo, se puede hablar de estos hermanamientos de ciudades fronterizas, por ejemplo, entre, me imagino, ok, no me quería ir al derecho del mar, pero bueno, cuando uno tiene dos aguas fronterizas muy cercanas que no tienen ningún espacio entre sí, que sean aguas internacionales y demás, y el segundo estado ejerce un tapón con sus aguas internacionales sobre el primero. Esto se ve mucho en los estados europeos, en donde los mares son cerrados. Este, eh, le- los estados generalmente que ejercen de tapón permiten el libre paso del estado que está siendo bloqueado
por sus aguas para no impedir su comercio internacional, su desarrollo. Eh, También puede ser, también se aplica esto en el caso de los ríos, por ejemplo, cuando hay cauces navegables que atraviesan dos países al mismo tiempo, incluso tres, cuatro. Podemos hablar, por ejemplo, del cauce navegable que se habló mucho hace una década del Manta-Manaos. Ese es un ejemplo de costumbre si se hubiera llegado a realizar, que uno desde Ecuador, obviamente en debida forma ejercía la travesía por el cauce navegable, podía llegar a Brasil sin que exista una objeción fronteriza alguna. Em, Regresando al DIH, hay costumbres bilaterales que generalmente obviamente se ejercen entre las dos partes en conflicto, que es devolver al detenido, a la persona que ha sido detenida como combatiente, devolverlo a su estado de origen para que su fuerza armada se haga cargo de él, si está enfermo, si está herido, o si quiere deponer las armas y no se encuentra herido ni nada, o quiere regresar simplemente a casa. Entonces, sin ejercer ningún trámite diplomático que resulte engorroso o largo. Por ejemplo, tú un combatiente cuando lo quieres devolver a su estado por el que combate o a su estado de origen, no le puedes pedir el pasaporte, por ejemplo. Entiendo que es un poquito difícil de dimensionar, pero eh, es como funciona. El que les digo el más fácil es el de los cauces navegables y el del mar. O sea, si yo he estado bloqueo a otro y este no puede ejercer un derecho de paso con navegable sin pasar por mi estado, lo lógico es que yo por costumbre le habilite el paso, pero únicamente a las embarcaciones con bandera de ese estado, y que realicen este paso, como hablamos también en la anterior clase, de manera inocente, no con una intención de guerra o de querer realizar algún daño al Estado que permite el paso o a un tercero. No sé si se entendió porque este sí es un poquito complicado. La general es muy fácil, todos la catamos, pero el especial, perdón, la particular es un poquito especial. Dime. O sea, sí, sí le caché la verdad, pero es muy interesante de cómo funciona, la verdad. Ya, perfecto. O sea, hasta ahí espero que... Hay casos súper concretos, por ejemplo, lo pueden googlear porque yo no lo tengo muy claro, perdón, o estoy trabada. Se habla de, por ejemplo, uno de los casos más sonadísimos es que este, la, la existe el paso de personas en enclaves antes, bueno, ya no, de enclaves hacia enclaves portugueses, perdón, por los territorios de la India. Existía en décadas pasadas, más bien, digamos, siglo pasado. Entonces se le permitía, evidentemente, a la gente el paso por el territorio de la India hacia estos enclaves portugueses porque eh, para la época no existían cursos navegables seguros o el viaje duraría muchísimos más meses si no se realizaba por estos medios. Les digo, me parece que es una norma particular en desuso, no estoy segura de que ya no existen enclaves portugueses en otros lugares del mundo, pero es que no tengan cursos navegables o cursos transitables para llegar, pero sí que lo fue en el siglo pasado, durante los procesos de liberación colonial que aún se realizaban estos hermanamientos, digamos, en donde se permitía el paso de los recursos de una potencia dominante hacia sus enclaves mediante el, el cortar camino, digamos, por otros estados. No lo quería usar porque les digo, me parece que es una norma que ya está en desuso. Les dejo a ustedes a consultar. Pásale, Teito, por favor. Finalmente, principios generales del derecho.
La doctrina dice por naciones civilizadas, no me gusta usar esto, por eso lo resalté ahí, porque si bien, como les digo, esta es la base del libro de la doctora Salmo, no me gusta este término de naciones civilizadas porque ya todas las naciones están tocadas por la globalización, se entiende que todas las naciones están civilizadas. Me parece un término súper colonial y súper agresivo porque el hecho de que alguna nación no viva una vida cosmopolita occidental no significa que no esté civilizada. Los principios generales del derecho son autónomos de cualquier fuente. Ustedes me van a decir, pero me dijiste que el pacta sunt servanda está en el derecho de los tratados. Me imagino que ya vieron historia del derecho internacional y se habrán dado De cuenta que ley. el derecho internacional es tan antiguo como el viento y que, por ejemplo, había pacta sunt servanda desde la época del Antiguo Egipto. Entonces, no es que la Convención de Viena de Derecho de los Tratados se vino a inventar el pacta sunt servanda, sino que lo puso en papel, lo que hablábamos en la primera clase. Generalmente todo esto no es que está cayendo en el desuso, sino que se está poniendo en el papel para resguardarlo de la manipulación que pueden ejercer ciertos estados con su poder para eliminar la norma de costumbre o simplemente ignorarla. Y también el principio general del derecho para eliminarlo, ignorarlo o incluso modificarlo, que, o sea, súper grave. Evita lagunas legales cuando no existen tratados ni costumbres aplicables. ¿Qué más que decir? O sea, no significa que los principios generales del derecho sean supletorios o sean inferiores a los tratados y a la costumbre. Como les digo, estas tres cosas tienen igual jerarquía ante la vista del derecho internacional. Sin embargo, dado que su interpretación, porque algunos de ellos no se encuentran bajo norma escrita, es un poco complicada, se prefiere la norma escrita si la hay frente al principio general del derecho. Esto no significa que no lo van a usar nuevamente, sino que si lo pueden ubicar bajo norma escrita, es mucho mejor a que ustedes se pongan a interpretarlo, ya llevados a una simulación de Naciones Unidas, a que ustedes se pongan a interpretarlo porque evidentemente puede salir mal, nos puede salir mal la interpretación. Em, ¿Qué más les puedo decir? Hay muchísimos pacta sunt servanda, la buena fe, por ejemplo, siempre que hacemos un tratado para regular algo, se entiende que lo hacemos de buena fe, no se entiende que quien lo propuso lo hace para velar sus propios intereses únicamente. Prohibición del abuso del derecho también es un principio general, nuevamente se une con el de buena fe. Entiendo que no estoy usando el derecho como un arma en contra de los demás estados, sino que estoy utilizando el derecho para crear equidad, crear equidad, brindar justicia. Además, este, hay muchísimos principios generales y bueno, los irán encontrando conforme, digamos, los vayan necesitando, pero por ejemplo, para mí el Pacta sunt servanda es uno de los más importantes. En mi época de Munner se le hizo meme incluso porque ya todo el mundo iba al Pacta sunt servanda y al Jura Novit Curia. Jura Novit Curia, el juez puede subsanar cualquier vacío que ustedes tengan en su alegación. No lo usen mucho en tema de simulaciones, puesto que tiende a demostrar que no tienen mucha soltura en el tema, sin embargo, en la vida real sí que se utiliza por un tema de, como les decía, dar equidad, brindar justicia. Eh, Prohibición del uso de la fuerza, que también ya habíamos hablado al inicio de las clases. Los estados deben abstenerse de usar la fuerza para lograr sus intereses frente a otros o establecer relaciones internacionales abusivas, digamos, para velar por sus propios fines y la igualdad soberana. Todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Hablábamos también en la primera clase que esto tiene sus matices en ciertos sistemas, como por ejemplo estados que tienen derecho a voz, pero no a voto, y estados que tienen derecho a voz y a voto, y estados que tienen voz, voto y derecho a veto. Entonces, sin embargo,
Ya llegados al tema de la Corte Internacional de Justicia, ahí sí que todos los estados son iguales por más que tengas voz, voto y veto. Generalmente la Corte es muy imparcial respecto de estos temas y este, realiza un análisis de la norma, las situaciones y los hechos de manera que no se perjudique a nadie. Pásale, Tito. Creo que el Teo se nos fue. Creo que el internet está No, estoy poderoso. aquí, solo que se me... Ah, se trabó. Ok, no, no te preocupes. Ahí está. Ya, ya. Ahorita sí, creo que fue Justin quien me preguntó sobre la jurisprudencia. Estos la doctrina los denomina medios auxiliares para determinar e interpretar el derecho existente. Pido de antemano disculpas por el montón de faltas de ortografía que está teniendo esta presentación, derecho con mayúscula, pero bueno, pasa hasta en las mejores familias. Em, la jurisprudencia está conformada por decisiones judiciales anteriores a la de la materia del litigio que pueden resolver o dar luces de cómo una corte interprete el derecho sobre una determinada controversia ya existente, lo vamos a decir así. Esto también está en el artículo 59 del Estatuto de la CIJ. Dime, Paul. Eso también creo que está también en el 38 en el literal D, si no mal recuerdo. O si estoy bien. Sí, sí está ahí, justo está ahí en la diapositiva. Como les decía, también está en el artículo 59 eh, y es un conjunto de sentencias, fallos, dictámenes, opiniones, como le quieran llamar a una decisión que toma una corte internacional respecto de un litigio, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, el Tribunal Penal Internacional. Generalmente todos estos litigios, vamos a decir así, constituyen una manera de observar o analizar previamente a la resolución de la controversia en la que vamos a estar inmersos al presente, de cómo la Corte va a resolver las cosas. Por ejemplo, si hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte es, o tiene una línea muy centrada generalmente en que no porque ellos así lo decidan, sino porque el análisis de los casos lo amerita, pero generalmente se observa que la Corte le da más razón a los estados. Perdón, a los miembros de los estados, a las personas que han sido vulneradas a sus derechos, que a los estados en sí mismos. Generalmente, porque les digo, las personas que han sido vulneradas de sus derechos tienen la razón. Hay casos en los que se les han negado sus peticiones, pero ya te muestro una clara línea de pensamiento de la Corte. Y por otro lado, la doctrina. Eh, Son opiniones, como lo dice la doctrina de publicistas, yo diría mejor de autores, de distintos países respecto de una temática en particular. Por ejemplo, volviendo al tema del derecho del mar, eh, dependiendo de la latitud del mundo de la que nosotros vengamos, existe una manera de pensar y concebir el derecho del mar de manera diferente. Ejemplo, para los ecuatorianos, la manera de concebir el mar es las perspectivas del mar equinoccial, que se llaman. Es un conjunto de doctrina que se encarga de analizar cómo el mar beneficia a las sociedades ecuatorianas y asimismo les provee de herramientas como mar para su desarrollo cultural, simbólico, educativo, para su globalización, para su posición respecto al mundo y demás. Este, Estas perspectivas interpretan o precisan las normas también dependiendo de este punto de origen. Se habla también mucho en la doctrina que la doctrina misma está influenciada por, como les digo, este tema de los puntos de origen. No es lo mismo
que un hombre de un país occidental hable sobre los derechos de las mujeres a que lo haga, por ejemplo, Malala, que es de un país, que es activista por los derechos de las mujeres, que viene de un país que ha sufrido un conflicto armado, que viene de sufrir violencia en contra de las mujeres en carne propia, que viene de un sistema que ha coartado muchísimo sus derechos. Entonces, no es lo mismo que ella hable de la interpretación de los derechos humanos hacia las mujeres, de su ejercicio, a que lo hable, como les decía, un hombre, no sé, de Guayaquil, Ecuador, que muy rara vez sus derechos humanos han sido vulnerados precisamente por el lugar de donde viene y de su cualidad de ser hombre, por ejemplo. Ninguno de estos medios crea derecho por sí mismo, apoyan únicamente la aplicación de las fuentes principales y dependen mucho de la interpretación que brinden y que también le brinden los magistrados al momento de tomarlas en cuenta. La doctrina es bien difícil que esté inmersa porque, como les digo, tiene un sesgo porque tiene un punto de partida de quien la escribe. La jurisprudencia, en cambio, es un poquito más aplicable y la van a escuchar mucho más seguido porque es una línea de pensamiento unificada, porque no es un solo magistrado, son tres, son cinco, son siete, dependiendo de la corte o del tribunal al que estemos, pero ayuda a dar mejor sintonía con el derecho internacional. Paul. Ok, solo tengo una pregunta. ¿Puede la doctrina internacional contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional sin llegar a crear sí misma una norma jurídica obligatoria? Justo lo que te dije al final, o sea, apoyan en la interpretación de las fuentes principales o en su aplicación, pero nunca, nunca, nunca la doctrina va a crear normas. Por ejemplo, hablábamos del mar equinoccial. Yo creo que nunca, nunca, nunca en la vida se va a ver un tratado que diga tratado sobre la regulación del mar equinoccial, porque el mar equinoccial es una perspectiva como los ecuatorianos vemos al mar. Evidentemente, nuestra perspectiva de cómo vemos al mar puede ser dañosa o puede generar un perjuicio para nuestros países vecinos. Entonces, generalmente es solo una norma una norma, perdón, una teoría que ayuda a poner en perspectiva la norma, eh, más no que la altera, la modifica, o que ayuda al cambio o a la evolución de la norma del derecho internacional. Porque como les digo, la doctrina siempre hay que agarrarla muy bien porque la doctrina tiene sesgo. No es lo mismo que piensen del mar equinoccial, doctrinarios en China, a que piensen del mar equinoccial doctrinarios de Ecuador. Hasta ahí no sé si está claro. Más claro que el agua, así que Ya, listo. Pásale, Teito, por favor. Ya. La doctora Salmon nos habla de que hay fuentes contemporáneas que el artículo 38 no ha contemplado. Entendamos también que el Estatuto de Naciones Unidas es un documento que tiene bastantes años, no voy a decir antiguo porque antiguo, no tan antiguo, pero tiene bastantes años. Se creó para una realidad expresa y explícita que fue la creación de las Naciones Unidas, perdón, en una época posguerra. Así que habían perspectivas que aún no se habían contemplado tanto por la evolución del derecho a la época y también por la situación que atravesaba Naciones Unidas en ese momento. Uno, los actos unilaterales de los estados, declaraciones de voluntad que emanan de un estado y dan origen, dice así, a una obligación jurídica exigible. Eh, Esto se deriva muchísimo del principio de la buena fe,
También hay algo dentro del derecho internacional que se llama la doctrina del acto propio, o sea, eh, por ejemplo, si yo durante miles y miles de años como Estado, he dicho que, vamos a poner un ejemplo súper absurdo, hay veda del cangrejo, entonces ese es un acto unilateral que nada concierne a cuando los peruanos comen cangrejo y los colombianos comen cangrejo, porque si aquí en Ecuador decidimos no comer cangrejo es nuestro problema, pero que dan origen a una obligación jurídica. Ejemplo, la veda del cangrejo está regulada por una ley. eh, es el ejemplo más simple, más sencillo que se me puede ocurrir porque hay ejemplos complejísimos, que esto les digo, este ejemplo no es precisamente de derecho internacional, pero nos puede dar un ejemplo de acto unilateral, porque les digo, a los colombianos, ¿qué les importa que tengamos veda del cangrejo? Nosotros. Deben ser independientes, y deben emanar de un órgano con capacidad de obligar al Estado, por ejemplo. Tengo entendido que la veda del cangrejo sí está por ahí en un decreto, una ley, algo de esto. Entonces, los ecuatorianos no podemos comer cangrejo porque nos llevan presos, si estamos, sacando cangrejos del mar en época de veda, más o menos por ahí va. Eh, Hay promesas de actos unilaterales, existen promesas, reconocimientos, renuncias y protestas. Cartas de renuncia, cartas de protesta, si deben haber escuchado. Por ejemplo, un acto unilateral puede ser, las recientes salidas de, Ecuador de sistemas jurídicos internacionales, como por ejemplo Mercosur. Es un acto unilateral internacional, sí, emana de un Estado, da origen a una obligación jurídica. Nosotros tenemos que desmantelar todo nuestro sistema comercial, económico y jurídico que dependía de Mercosur. Cuando renunciamos a UNASUR, igual nos tocó sacar todos los muebles del edificio de UNASUR. ¿Por qué? Porque emana del Estado, o sea, emana del presidente que hace la renuncia. Da origen a una obligación jurídica, tenemos que devolver los muebles. Emana de un órgano que tiene capacidad para obligar al Estado, como les decía, el presidente. Es independiente, sí, porque el UNASUR sigue existiendo para los demás estados. Em, ¿Qué más les puedo decir? O sea, como que son una serie de requisitos súper chiquitos que se unen y tú dices, bueno, renunciamos y ya está. Eh, em, También se puede hablar de, cuando hay acto unilateral, cuando tenemos todo un tratado enorme y en el último apartado, digamos, les había dicho, el derecho internacional en la primera clase no es irracional, pero vamos a poner un ejemplo irracional. Artículo 61, último artículo. Los estados cada 23 de agosto, cada 4 años, en época de mundial, deberán poner una bandera rosada junto a la bandera de sus estados. Entonces habrá estados que cogieron y firmaron y habrá un estado que realice una renuncia parcial solo a ese artículo para no aplicarlo dentro de su sistema jurídico. Em, Otro ejemplo, en 1974, mientras se hacían ensayos nucleares por estos temas de los descubrimientos que habían de bombas atómicas y demás, los franceses prometieron y se prometieron a sí mismos no llegar a utilizar energía nuclear para un tema de conflictos armados. Y por un tema de contaminación, porque estos ensayos nucleares se realizaban en el Pacífico, entonces los franceses dijeron, miren, nosotros no vamos a hacer ensayos nucleares y no vamos a generar este tipo de armas de destrucción mediante estos ensayos por un tema de contaminación ambiental y por un tema de paz, seguridad internacional y demás. Le afectaba a Estados Unidos, que también tenía proyectos como, hemos visto películas como Oppenheimer. No, venía del canciller de ese estado, no afectaba a otros estados, era independiente, emanaba de un órgano público y daban origen a una obligación. O sea, si mañana le veíamos a Francia haciendo eso, decíamos, aguanta, aguanta, aguanta. Como dice el meme de Nebot, aquí dijiste otra cosa.
Del otro lado, resoluciones de organizaciones internacionales, por ejemplo, las del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde dice, resuelven instar al Estado tal a prevenir la vulneración de los derechos de los civiles que se encuentran en tales áreas que han sido ocupadas por este territorio, por ejemplo. O las de la Asamblea General que dice los estados aquí reunidos observamos que el derecho a la educación es muy importante. Genera derechos, sí. ¿Por qué? Porque te genera una serie de lineamientos, digamos, a seguir por todos los estados presentes en ese momento para regular cositas muy pequeñas, como les digo, la educación. La educación es un derecho de los pueblos y las nacionalidades indígenas, como hablábamos en la primera clase, que deberá ser protegido por el Estado, tal. Entonces, no es una norma que tú firmaste y ratificaste y te tienes que llevar el papel a la casa para ese rato meter en la Constitución, pero sí es un papel que te dice, oye, tienes pueblos y nacionalidades indígenas autorreconocidas como tal, por favor, garantízale su derecho a la educación. Pásale, Teito. Eh, Soft law o derecho blando, habíamos hablado ya del hard law. No me gustan en general estas traducciones, pero entiendo que hay que ir descolonizando, perdón, un poquito el derecho del inglés, así que se usa. Son instrumentos de carácter obligatorio, pero que establecen modelos de comportamiento, comunicados conjuntos, códigos de conducta, guías, como yo les decía. En la clase anterior deben haber 2 millones de guías al interno de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y demás que permitan normar cosas tan chiquitas hasta como si se utiliza Times New Roman 12 en las resoluciones. Entonces, no generan responsabilidad internacional porque estamos de acuerdo que si no pones Times New Roman, pones Calibri 12 en una resolución internacional, eso no le va a quitar el sentido a la resolución, sea una tipografía legible, no le vas a quitar a la humanidad el acceso a lo que dice esa resolución. Este, y como les digo, sirven para orientar el contenido ya de los tratados existentes. Por ejemplo, hay muchas resoluciones que te dicen, por ejemplo, hay una parte de la Carta de la ONU que te hablaba de sanciones para los estados, ya lo veremos en otras clases, sanciones para los estados, están en los artículos 30 al 45, me parece, de cómo se hace un escalafón de sanciones porque van de las más ligeras, digamos, a las más duras. Entonces, obviamente, eso sí que genera responsabilidad, pero habrá por ahí una resolución en donde te dice, una vez que hemos entendido que tal sanción con tal fuerza no ha surtido efecto, esperaremos un tiempo determinado pertinente para ver si se aplica o si no pasaremos a la siguiente sanción. Entonces, no genera responsabilidad internacional que lo hagas en 3 o 4 días o al siguiente periodo de sesiones, pero sí que te ayuda a tener estructura, cohesión, como les digo. No, no pasa nada si está en Times New Roman 12 o en Calibri 12, porque mientras la resolución sea legible y accesible para la humanidad, no hemos vulnerado ningún derecho de acceso, por ejemplo. Estandarizan, se puede decir también, cristalizan todo el derecho, este, también ayudan a desarrollar, porque muchas veces de estas resoluciones de derecho blando se generan nuevas dudas e interrogantes que muchas veces ya se expresan en hard law y reflejan el avance de una conciencia jurídica de la comunidad internacional, como les decía, y pueden cristalizar en futuras normas consuetudinarias o tratados. También permiten solucionar, dice la doctrina, de manera ágil temas complejos, por ejemplo, tecnología, con esto de la inteligencia artificial. Probablemente ya hay instrumentos o guías de inteligencia artificial
en muchos sistemas internacionales que nos permiten ir reglando, ir normando. Por ejemplo, hay un AI Act en la Unión Europea que ya nos da líneas que dice, por ejemplo, no se harán con IA fotografías de tal tipo, de tal contexto, tal. Los generadores de inteligencia artificial deben colocar marcas que sirvan para reconocer que un contenido es generado por inteligencia artificial. Estamos de acuerdo que si Gemini no pone hasta mañana el, la marca de reconocimiento de inteligencia artificial para el sistema que opera en Ecuador, no pasa nada, pero para el sistema que opera en Europa sí que se le enfatizará nuevamente que lo vuelva a hacer. Entonces, esto genera conciencia en la comunidad internacional, pero a futuro se generarán normativas internas que permitan sancionar a estos gigantes tecnológicos que no acaten esta pequeña norma que se ha dado. Puede ser un ejemplo. Hasta ahí, Teito, pásale, la última. Estas fuentes influyen en sí mismas recíprocamente, como ya les dije. Estas fuentes alimentan unas a las otras para que, uno, el derecho tenga los menores vacíos posibles y la última es que la interpretación que el juzgador el- en la corte o en el tribunal de su preferencia realice, no pueda inducir al error a quienes deben aplicar esta resolución, esta sentencia, esta opinión, lo que sea. Un tratado puede recoger por escrito una costumbre ya existente, dándole precisión y forma escrita sin crear una norma nueva. Nuevamente, Pacta sunt servanda, Convención de Viena de Derecho a los Tratados de 1969. Pacta sunt servanda es tan antiguo como el viento, pero en la Convención de Viena dijeron, va a ser, lo pactado obliga y se va a tratar de tal y tal y tal y tal cosa. Cristalización, como ya hablábamos, se consolida con el tiempo en una nueva norma. O sea, la doctrina hace muchos años viene hablando de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay doctrina que habla de armas o medios y métodos autónomos de hacer la guerra. Viene hablando muchísimos años, pero todavía no se ha cristalizado tratados al respecto, que actualmente ya con el surgimiento de estas tecnologías muchísimo más refinadas y especializadas ya se viene tratando. Apenas se está negociando, pero no se puede todavía hablar de un tratado sólido como tal. Consejito para sus simulaciones. Siempre más de una fuente. Es difícil que en un modelo de Naciones Unidas a ustedes les pongan un tema tan complejo que solo, por ejemplo, encuentren, me imagino, el manual de Oxford sobre derecho internacional, humanitario y demás. O sea, que me parece que ese manual de Oxford es de 1810 o las resoluciones de la Haya de 1814. Imposible, o sea, imposible que les pongan algo tan cerrado, tan complicado. ¿Por qué? Porque entendamos que si bien es una competencia, ustedes están aprendiendo dentro también de la simulación para luego poder ejercerlo en la vida real. No tiene por qué ser perfecto, pero sí tiene por qué ser bueno. Combinen siempre tratado y costumbre, siempre y cuando les sea posible. Jurisprudencia, la jurisprudencia les da 10.000 puntos. Hay muchos memes que decíamos así como que, por ejemplo, oh, hoy se puso creativo con esa jurisprudencia, no me ha traído lo mismo de siempre. Y la jurisprudencia nos hace, o bueno, ya yo maestrada hace mucho, ¿no? Pero hace entender que tienen una posición firme ante la Corte, porque como les decía, la jurisprudencia marca una línea. Entonces, la delegación a la que ustedes están representando también tiene que verse marcada por la misma línea de jurisprudencia que ustedes están tomando. Siguiente, Teito. Ya, ahora sí, identifican
Ahora sí, ya, ¿con qué fuentes pueden darle argumento a las cosas que les pueden preguntar? Sabemos en dónde estamos de pie. Si el día de mañana les llaman por un caso a la corte, ¿por dónde debemos comenzar a estudiar, a aprender a interpretar? Ya les escucho a ustedes, el piso es de ustedes.